Vale, bueno, por recapitular un poco. Estábamos con la conjetura de Seifert y queríamos encontrar algún contraejemplo de ella. La conjetura de Seifert decía que todo campo continuo en F3 tiene una órbita cerrada. Cerrada quiere decir periódica. Vale, nosotros pues vamos a cambiar, como somos muy bestias, vamos a cambiar S3 por cualquier 3 variedad M. Entonces vamos a probar de varias formas que esto es mentira, que podemos encontrar, dado una 3 variedad, un campo sin... Todo campo continuo sin puntos fijos. ¿Verdad? Campo continuo no nulo. En M3 tiene una órbita periódica. Entonces, vamos a eso, a encontrar distintas formas de desmentir esta teoría, esta conjetura. El primer ejemplo que estábamos construyendo era el ejemplo de Schweitzer. ¿Vale? En el ejemplo de Schweitzer nos quedamos con que él probaba un lema que era básicamente que si yo tenía, bueno, a ver si lo encuentro por si acaso, si yo tenía, sea M, una 2 variedad, ya lo hacíamos en dimensión n, pero bueno, sea n una 2 variedad, sí, con el borde vacío, sin borde, ¿vale? Z, un campo de regularidad R, en N, y un conjunto compacto invariante, La invariante es invariante por el flujo, que sus órbitas están contenidas en sí mismos. C, compacto. Sea también N por I. Y X0 igual a parcial de C. Bueno, parcial de Z. El Z es la coordenada del intervalo. X0 parcial de Z y Z0 igual a Z más parcial de Z más 0 parcial de Z. O sea, este es un campo horizontal y este es un campo vertical. O sea, él hacía un lema de que si teníamos el campo totalmente vertical de aquí, podíamos conseguir que se empezase vertical, acabase, o sea, se pusiese apuntando en la dirección de C, esto donde C, se pusiese otra vez vertical y luego otra vez en la dirección de C al revés. Lo escribo. Esto es lo que demostramos ahí. Lema. Existe una utopía entre X0 y X1. Un soporte compacto. Compacto de la homotopía, es decir, en el borde no la vamos a deformar. Un soporte compacto en N por el interior de I. Tal que, o sea, con I cumpliendo que, o sea, con X1 cumpliendo que, X1 tal que las órbitas cerradas son de la forma o bien segmentos verticales, no tienen por qué ser verticales, pero que entran por el mismo sitio por el que sale, arcos de la forma n-2 que se unen con n2, o
órbitas de Z en n más menos 2, no, perdón, en C más menos. Es decir, como lo que teníamos ayer, en el flujo este de Wilson, luego recordaremos un poquito más de qué iba, porque lo vamos a necesitar. Esto se va enroscando contra dos órbitas periódicas. Son estas de aquí es periódica, y aquí había otra. O sea, esto lo que está diciendo es que si yo tengo el campo vertical para arriba, lo puedo ir subiendo, o sea, proyecto aquí a este círculo de aquí, al círculo de base del cilindro. Por ahí voy subiendo, me pongo horizontal, sigo subiendo, me pongo horizontal por otro lado y sigo subiendo. De esa forma, todas estas órbitas van para arriba y las que caen justo debajo de las órbitas periódicas suben para arriba y se van apelotonando la órbita periódica, así que eso no se hace cerrada, se queda la órbita abierta. Una órbita cerrada sería la órbita periódica esta, otra órbita periódica, o sea, cerrada sería esta órbita periódica y el resto siguen siendo abiertas. Con lo cual, esto nos sirve como plug. Y estábamos diciendo que queríamos encontrar un plug apto para romper esta conjetura. Entonces, tenemos un problema y es que hay un teorema de Schwarz que dice que todos los conjuntos invariantes, todos los conjuntos minimales, que son los conjuntos invariantes más pequeños que podemos tener, todos los conjuntos invariantes, o sea, minimales, son o bien puntos estacionarios que no tenemos, o bien órbitas periódicas, que es lo que no queremos, o bien toda la variedad. Entonces, vale, pues toda la variedad. ¿Pero qué pasa con toda la variedad? Que si la variedad es compacta, bueno, para empezar, toda la variedad era cuando solamente en el caso del toro. Y en el caso del toro, pasa que esto, toro por intervalo -1, 1, no lo podemos embeber en R3 de manera que preserve la dirección, o sea, de manera que todos los segmentos de estos sean verticales. Algunos se nos ponen en el centro. Así que buscamos variedades que sean, buscamos otro tipo de cosas. ¿Qué pasaba con el teorema de Schwarz? Que era para los campos C2 al menos. Así que vamos a intentar conseguir un campo que no sea C2 en el que funcione. Y eso es la construcción de Denjoy, que la vamos a ver ahora. Pues recordar la filosofía, que era un plug. Recordar la filosofía de un plug, que acabo de ver a Luis que me lo ha recordado, y lo tenía que recordar. Mira, nuestra idea es, tenemos una órbita periódica y la queremos romper. Esta órbita periódica es una órbita global, no sabemos cómo escribirla en coordenadas ni nada. Sin embargo, en un punto, cerca de un puntito suyo, podemos hacer un flowbox, de manera que aquí sí que sabemos cómo es todo esto vertical. Este es el campo, lo voy a poner dos veces. Este es el campo vertical. Y ahora, si nos encontramos, o sea, esta sería la órbita periódica. Si yo esto puedo cambiar un trozo que pegue bien, este le quito para afuera, y meto aquí un trozo que me rompa las órbitas periódicas, ¿vale? Entonces, pues es lo que habré conseguido reventar esta órbita periódica. Y esa es la idea de lo que estábamos haciendo. Y es por esto que lo del lema este nos dice, en estas situaciones puedes conseguir un plan. Vamos a conseguir una de esas situaciones. Ahora sí, de entrar. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser construir, o sea, consideramos la rotación F alfa, o sea, una rotación de ángulo alfa, que va de S1 a S1. Y en esta alfa, si es racional, va a acabar moviendo sobre sí misma en algún momento, pero si es un número irracional, si el ángulo es irracional,
no va a volver nunca sobre sí misma, solo que el problema va a ser, bueno, no es problema, pero sí, lo que pasa, que las órbitas son densas. Es decir, si yo tengo un punto en S1, cojo un punto, lo llamo X0, por aquí tendré, bueno, de hecho este dibujo ya lo tenéis vosotros en el archivo este de imágenes. Complica igual no malo irlo teniendo por ahí. Bueno. Tenemos aquí un círculo, marco aquí un X0. Sí, si quieres comparto el dibujo y tú lo describes. Vale. Esta otra. Aquí marco el X1. Vale, pues entonces voy a escribir. Esto es fácil. El X0 va al X1, el X1 rota otra vez alfa, va a X2 por aquí, por ejemplo. El X2 rota alfa, llega aquí X3. Y va esto rotando por aquí. Tal. Y se vuelve de denso. ¿Vale? O sea, la órbita de este X0 es densa. La órbita es hacer sucesivas veces la rotación alfa. Entonces, ¿cuál va a ser? O sea, si yo ahora. ¿Cuál va a ser nuestra idea ahora? Voy a meter en cada punto X sub I, ponemos un intervalo I sub I. I sub 0, aquí un intervalo I sub 1, aquí un intervalo I sub 2. Y lo que voy a hacer es que la longitud, o sea, I sub I es igual al intervalo 0 a sub I. Vale, con la suma sub I, bueno, con la suma sub I igual a un número A menor infinito. ¿Vale? Entonces, si yo le pego a cada punto de estos un intervalo de estos, o sea, pegar me refiero a quito X0 y por aquí me junto así y por aquí me junto así. O sea, separo, vaya. Le añado un intervalo a la circunferencia. Entonces, como esto es un más finito, sigue siendo una circunferencia, aunque mucho más grande. Bueno, mucho más grande, no, más grande. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la aplicación de Denjoa? Pues la aplicación de Denjoa es una aplicación, elegimos F sub I, un isomorfismo a un difemorfismo C1 nos va a valer de I sub I a I sub I más 1. Elegimos una colección de estos, la que sea, y hacemos la aplicación F, que me va a llevar voy a definir sea I la unión de los I sub I. ¿Me están diciendo algo en inglés? Bueno. I sub I. Eso sí. Y entonces, definimos la aplicación F de Denjoa, que va de S1 unión I, que esto es un S1 más grande, S1 de longitud 1 más A, a S1 unión I, que me manda el punto X a F alfa de X. Y X está en la parte de S1, aquí, y a F sub I de X, y X pertenece a I sub I. Es decir, lo que estamos haciendo es, a este círculo que le hemos puesto tantas verrugas, lo giramos y lo vamos girando. Este intervalo se va haciendo cada vez más pequeñito. Bueno, aquí no lo dibujo más pequeñito, pero esto es más pequeño. Se va haciendo cada vez más pequeñito y así. Y como las órbitas no son periódicas, todos los puntos que están, por ejemplo, en el I0, van a ir al I1, al I2, al I3, pero nunca va a volver a estar en I0, con lo cual no es una órbita periódica. Así que sigue siendo una aplicación sin órbita cerrada. Vale. Pues, teniendo esto, construimos el mapping torus de esta aplicación.
Así que un recordatorio aparte. Si F es una aplicación de M a M, un isomorfismo, o un homomorfismo. El mapping torus de F, P sub F, es igual a M por intervalo, concentrado con la relación, que relaciona un punto consigo mismo y los puntos de los bordes, que dice X0 está relacionado con X. Vamos, los puntos que están relacionados son F de X. O sea, los puntos con sus imágenes. Entonces, ¿esto qué hace? Por ejemplo, una rotación, si M es un círculo, que en nuestro caso, o sea, esto es homomorfo a M por S1. En nuestro caso, M es un círculo, es un S1, así que va a ser S1 por S1. Punto. Esto aparte. Entonces, por ejemplo, si tenemos una rotación que me manda este punto a este punto, el mapping torus, ¿qué va a ser? Pues va a ser un círculo que empiece así y va a ir girando hasta que se coloque como este y se identifica. O sea, este punto con este lo pegamos. O sea, ponemos intervalo y este punto lo pegamos con este. Este punto pues, corresponda y así. Entonces, haciendo eso con esta aplicación, ahora sí que necesitaría dibujo. El dibujo de... Pues ese que tiene ahí como varias rayas grises. Sí, Vale. En ese dibujo, si veis lo que está compartiendo Luis, en ese dibujo de aquí, veis como he puesto varios, o sea, el S1 sería el S1 vertical, el S1 de aquí, el S1 de la aplicación de Venjoy que estamos definiendo, sería este de aquí, el vertical, y cada uno de esos segmentos sería un mapping torus, lo que pasa es que los he puesto juntos para que se vea mejor lo que pasa. Y si os fijáis, he puesto qué pasa con las órbitas que salen del I0. Cogemos un punto de I0 y van a ir al siguiente intervalo, que es el I1. Después van a ir al siguiente intervalo, que es el I2, y salen y van al intervalo I3, al intervalo I4, al intervalo I5 y así. Espera, que vas a hacer spoilers. Entonces, estamos viendo que todas las órbitas que salen de I0 se alejan, o sea, nunca se vuelven a acercar a I0. Todas las órbitas que salen de I1 nunca se vuelven a acercar a I1 y todo eso. Y entonces el conjunto de acumulación de las órbitas, o sea, todas esas órbitas se van a ir apelotonando contra el complementario de los intervalos. O sea, se van a ir acumulando las órbitas. Se acumulan, pues esto dice, acumulan en S1 integral longitud 1 más A menos I. Menos I, a ver. Se van acumulando a los bordes de los intervalos, es decir, a los puntos X0, X1, X2, a todos esos. Es las órbitas de los intervalos I0, I1 y 2. Y el resto, los que no están en los intervalos, pues van a siguiendo la rotación, o sea que también vuelven, o sea, nunca entran tampoco a un intervalo de estos. Con lo cual, si ahora volvemos otra vez a la aplicación, podemos ver, pero ahora a la que sí que era, que lo que estamos quitando del conjunto de acumulación son un conjunto de intervalos cada vez más pequeños, que son densos, es decir, se van acumulando contra un conjunto de cantos, porque vamos quitando intervalos densos y cada vez más, o sea, vamos quitando intervalos abiertos densos. Igual, es decir, en concreto, tenemos un montón de abiertitos en los que nuestro toro no pasa. Solo por nuestro toro, o sea, nuestro conjunto minimal C, que estaba por aquí. No, lo he borrado ya. Hemos encontrado un conjunto minimal C, que sería ese conjunto de cantos, bueno, contra el que nos podemos acumular y podemos hacer el lemma este de Slice. Así que ahora, ¿cuál es la idea? Pues la idea es
bueno, no lo estoy diciendo, pero con el suficiente cariño, la aplicación esta de Denjoa se puede construir de manera que sea C1. Entonces, luego el mapping torus sería, o sea, pierde una regularidad, sería C0. Pero se puede hacer también con el suficiente cariño como para que sea C1 también. Así que todo esto es C1. La idea ahora es, entonces yo tengo un toro. Y de aquí marco el S1. Y por ejemplo, marcamos el I0, que sería I0, y un entorno suyo. Y lo quitamos. Esto por fuera. Ahora, como esto es un toro sin un abierto. Un toro sin un abierto, vimos ayer. Un toro sin un abierto, vimos ayer que era difumorfo para esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí sí que lo podemos embeber, o sea, esto de aquí por un intervalo sí que lo podemos embeber de manera que se preserve la dirección vertical en R3. Así que lo aprovechamos. ¿Y aquí qué haría las órbitas de Denjoa? Pues aquí metemos el campo que nos queda después de haber quitado esto. El campo que nos queda, pues hará. Lo tenemos también en imagen, en realidad va a ser más cómodo. Ir a la imagen, no sé cuál es. La siguiente. Esa. Si os fijáis, cogemos el único punto que toca el borde, está ahí por la zona de. O sea, el único punto que. Si puedes poner el ratón, el único punto que toca el borde, Luz, para que lo veas. Un poquito más a la derecha, más abajo. Ahí. Por ahí a la derecha. Ahí. Cogemos una órbita que sale por ahí, esa estaría en el intervalo que hemos quitado. Y esa va siguiendo y luego se va enroscando. ¿Veis cómo sale? Bueno, eso. Vale, pues estupendo. Luis me hace el GIF. Esto es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, se ve la idea, ¿no? Entonces, ahí tenemos un campo bien definido y hemos visto que ninguna de esas órbitas va a ser periódica. Con lo cual, cuando nos estamos quitando este caso de aquí. Una vez metamos esto, habremos destruido todas las órbitas periódicas, porque los que son arcos de esta forma. Vamos a ver, la idea ahora es. Voy a dibujar así, simplificado, esto es esto. Tengo esto. Y marco aquí el conjunto C. Entonces, pongo aquí el plug, esto es engordado. Entonces lo engordo. Y ahora pongo el plug de manera que mi órbita cerrada caiga justo por aquí. Y el resto sean órbitas abiertas, porque estaban aisladas. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que esto se rompe porque ninguna de estas órbitas es periódica. O sea, aunque aquí lo estoy dibujando como un círculo, no son círculos. Y ya está, se rompe, por eso funciona. O sea, no son círculos, quiere decir, en este caso lo hemos reventado. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna pregunta? Igual no lo he explicado demasiado bien, pero yo creo que se entiende, ¿no? Pero si no, decidme. Estaba compartiendo. Ay, vamos a visto él. Bueno, ahí pueden elegir, ¿no? Bueno, no pasa nada, pueden elegir. Bueno, si aún así no os ha entendido, si queréis que repita algo, me decís. Porque ahora vamos a conseguir demostrarlo en el caso C infinito. Este caso, recordamos que solo es C1. Entonces, estupendo, vamos al caso de Cooper. Saben, yo lo que prueba es que la conjetura es falsa, porque estábamos con campos continuos. Pero ahora queda la pregunta de, ¿será falsa también para campos C infinito? La respuesta es que sí, que es falsa. Y vamos a verlo. Entonces, primero recordatorio del plan de Wilson. W, W, era el plan de Wilson que estoy dibujando todo el rato. Cogemos un cilindro. Esta vez si consigo no borrarlo y dejándolo al resto de la clase. Un cilindro agujereado, un rollo de papel higiénico. Y aquí marcábamos
el radio 1 medio, o sea, el radio 2, perdón, porque esto es radio 1, esto es radio 2, esto es radio 3. Marcábamos la de radio 2. Y aquí, las órbitas que entraban por aquí, o sea, recordamos también que si el radio se acercaba a 1 o a 3, o sea, a los bordes, las órbitas eran de este estilo, así vertical. Si el radio se acercaba a 2, se ponían un poco peligrosas, pero volvían verticales. No, así no era. Como que nunca volvían, ¿no? Pero el dibujo. Ah, sí, sí eran así, Ya lo encontramos. Bueno. ¿Vale? Y si el radio es 2... No te preocupes, para esto. El radio es 2, hacían así. Y aquí teníamos dos órbitas periódicas a altura 1, o sea, menos 1, y a altura 1. Y por aquí pues habría otro. Bueno, y por el medio lo que tenga. Pero también órbitas abiertas. Esto es radio 2. Este es el plan de Wilson. Y lo que hace Kuperberg es inventarse una nueva técnica que se llama autoinserciones, que va a consistir en... O sea, la idea de Kuperberg es utilizar este propio plug que atrapa las órbitas que entran por aquí, por el radio igual a 2. Estas órbitas se acumulan contra una órbita periódica. Pues aprovechar eso para atrapar sus propias órbitas. Vaya, vamos a poner la parte de abajo de manera que atrape. Voy a dibujar aquí esta órbita. Tenemos esta órbita periódica, está mala, y la queremos destruir. ¿Y cómo la destruimos? Esta parte es la que destruye órbitas malas. Entonces vamos a poner, lo voy a dibujar como no es, pero ¿sabes? La idea es poner un trozo de esto aquí para que entre aquí y ya se empiece a romper. Vamos a hacer esto bien. Ahora sí que van a hacer falta dibujos. De hecho, ahora es todo el rato dibujo. Si vais a la figura 3.1, esa es. En esta figura, pues lo que estamos haciendo es destruir un poco el plug de Wilson y lo rompo por detrás, lo separamos un poquito y ahora vamos a ir, o sea, apretamos la parte de la izquierda para abajo, la parte de la derecha para arriba, esto es para entender un poco cómo funciona el flujo. Y bajamos un momento. Vemos que sacamos la parte de debajo por la derecha y la parte de arriba por la izquierda hasta que se juntan por delante. Si quieres la figura 3.3, se nos juntan por delante y tenemos esto. Esto es otro embedding distinto de S1 por intervalo. Aunque no lo parezca, nuestra componente del borde de arriba es un S1, si lo podéis seguir con vuestra cabeza se ve. Y la parte de abajo es otro S1. Es un embedding distinto de S1 por intervalo en R3. O sea, perdón, de S1 del cilindro este agujereado en R3. Vale. Y ahora, ¿cuál va a ser la idea? La idea es, bajamos a la siguiente imagen. No, a la anterior. Esa. Hemos marcado dos zonas especiales de nuestro plug de Wilson, que voy a ir aquí en la pizarra marcándolas también para irlas siguiendo. O sea, es en el plug de Wilson y no en el plug de Wilson ese deformado que hemos hecho. Vamos a ver si. Se puede ver también la pizarra ahí, ¿no? Puedes decirlo. No, pueden ponerla, pero tú debes saber compartir y cortar otra. Vale. Aquí tenemos marcada una zona. Y aquí la otra. ¿Vale? Ya está, con esto solo. Y son zonas, aquí lo he dibujado mal, porque lo que quiero es que absorban un poquito de la parte que atrapa trampas, que atrapa órbitas periódicas. Vale, ya podemos volver.
a los dibujos. Pues muchas gracias, Luis. Estás currando, estás haciendo ahí la labor de profesor. Vale, si ahora bajamos, nuestra idea ahora es, vamos a sacar esas zonas que hemos marcado para afuera y tenemos estas orejas y con esas orejas las vamos a ir deformando. Podemos bajar otra vez, o sea, esto se ve fácil. Aquí lo que hemos hecho es, la oreja de la derecha la aplastamos un poquito para abajo y la de la izquierda la aplastamos para arriba. ¿Seguimos? Vale, y ahora lo que hacemos es retorcemos. Voy a hacer esto, bueno, si no se ve claro, lo que estamos haciendo es girar la parte de abajo en un sentido y la parte de arriba en otro sentido. De manera que, si ahora yo, o sea, como que me encuentro la parte de debajo por la parte de delante, no sé si se ve bien, pero vamos, yo creo que con el siguiente dibujo se va a entender para qué queremos esto. ¿Pasa? Sí. Vale. Aquí he marcado en rojo las partes de radio 2, ¿vale? Esas partes capturarían órbitas periódicas, en rojo, las rojas. Y las órbitas periódicas son las azules, ¿vale? Y nuestra idea va a ser meter las orejas estas que hemos deformado, de manera que la oreja que está debajo capture la órbita periódica de abajo y la oreja que está arriba, la de arriba. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bajamos un momento. Eso sería la autoinserción. Ahí, vale. Ahora estamos marcando en la parte de las órbitas periódicas, en la parte de delante, otras dos zonas, como las de antes. Entonces las voy a dibujar en el plan de Wilson. Vuelvo a la pizarra. En el plan de Wilson serían estas zonas de aquí. No sé si se ve. Pero son estas zonas de aquí. Bueno, aquí se lía un poco, pero básicamente las de la parte de detrás son estas y la parte de delante son estas. Que si os fijáis están en el S1 pequeñito, aunque ahí no parezca que sea pequeñito. Ahí se ha dejado de ser pequeñito. Pero eso, el radio del borde de las que hemos marcado ahora mismo en el dibujo, ya puedo volver al dibujo de arriba. De hecho no hace falta que te salga, si pueden ellos cambiarse. Ah, bueno, entonces sí. Vale, eso, con que aquí parece que están en la parte estrecha, en la parte larga, en realidad si volvemos y recorremos el camino, vemos que están en la parte estrechita. Vale, pues ahora si seguimos, nuestra idea ahora es deformar esa parte de antes de manera que encaje justo en las zonas que hemos marcado. Vale, y tiene que encajar de una manera particular, tiene que encajar cumpliendo, bueno, que para empezar que todo pegue smooth, que el campo de antes pegue bien con el de ahora. No, espera, a ver, quiero decir. Antes de pegarlas, removemos, o sea, quitamos esta zona de aquí, la vaciamos. Y esta otra zona de aquí, la vaciamos también. Las zonas... Sí, igual volvemos. Las zonas que hemos marcado en el dibujo pequeñas, estoy aquí, las hemos quitado. Y ahora nos quedaría como un cilindro así, raro, con esto quitado. Y la idea es meter las zonas que hemos marcado antes, las que hemos empezado a deformar, en estas otras zonas. ¿Vale? Esto en realidad no es así, porque está deformado, pero para entenderlo. Y la parte de aquí, quitamos el campo que había antes. El campo de Wilson lo quitamos y vamos a poner nuestro campo nuevo. Pero lo que vamos a pedir, ¿se sigue bien o me paro más? Porque esto es un poco complicado. No necesita altavoz puesto. Bueno, si no, que lo pongo por el chat. Vale, pues nada, sí, entonces bien, me alegro. Eso, la idea es que se cumplan estas dos propiedades, que las voy a escribir aquí. Vale, vamos a llamar a esta zona de aquí, la pinto aparte. Va a ser, la parte de abajo va a ser D, esto es un intervalo, bueno, D1, y la otra parte D2.
pues si todo esto de 1 por i y el otro igual. Vale, pues nuestro embedding de f de d1 por i. Definimos un embedding f de d1 por i en el plano de Wilson, w, de manera que se cumplan que para todo a de d sub i, el intervalo, o sea, f de a sub i, el intervalo vertical. O sea, me da igual que aquí justo, bueno, perdón, el intervalo vertical, este intervalo vertical, voy a decir lo que quiero decir. Este contenido en una órbita de Wilson. Vale, me da igual, o sea, un trocito de aquí, una órbita de Wilson, lo que haría sería empezar por aquí y empezar a enrollarse. Pero no, a mí me importa solo la parte vertical, ¿vale? Aunque no sea una órbita de Wilson aquí, quiero que cuando llegue sí que lo sea, una órbita de Wilson. Y también se tiene que cumplir la desigualdad radial. Que me dice que si f de radio z es radio z, entonces el radio de origen es más grande que el radio de llegada. Y esto se puede hacer porque me mudo de pantalla. Esto se puede hacer porque esta parte de aquí de radio 3 va a acabar entrando en esta parte de aquí de radio 1. Y esta parte de aquí de radio lo que sea lo más grande que podamos llegar, será algo más grande que 2. Bueno, en este ejemplo, no sé, se ve mejor en este dibujo. Queremos hacer esto. Aquí tenemos radio 1, radio 2 y radio 3. De llegada. Y nosotros lo que queremos va a ser meter la oreja de manera que haga así. Aquí será el radio 3. Aquí. No, espera, estoy haciendo mal. ¿Cómo el dibujo este? A ver, radio. Este es radio 1. Perdona, Guille, no sé si te puedo hacer una pregunta. Es que, ¿cómo estás queriendo meter las orejas? O sea, ¿son esas dos orejas que faltan? No, no son esas dos. Es el hueco después de haberlo deformado. Y estás queriendo meter otra cosa. ¿Y esas que faltan que has quitado cortan al ánima este de trayectoria que quieres romper o no? O sea, las orejas de aquí sí, pero las de allí cortan también al... Las de allí, es que en realidad yo creo que estoy liando al haberlas mencionado. Voy a intentar explicarlo un poco mejor. Porque es que estoy sintiendo que no está... Me está extrañando que no me hagan preguntas, pero estoy sintiendo que no estoy explicando de la mejor de las maneras. A ver. Yo ahora mismo, olvidando estas dos orejas de antes, yo quiero meter esas dos orejas que sí que he marcado, esas sí que son esas, las quiero deformar de tal manera, o sea, hacer un embedding de este cacharro, es como así, lo quiero meter en W, como sea, de alguna de las maneras. Y lo que quiero hacer es aprovechar que aquí tengo un trocito de la base, o sea, de un trozo de la base de los que rompen órbitas, quiero aprovecharlo para meterlo dentro de W de manera que un punto de aquí
caiga justo donde la órbita periódica, ¿vale? O sea, yo tengo aquí mi órbita periódica, no, altura 1, altura, vamos a ponerla así, altura menos 1. Tengo una órbita periódica y yo lo que quiero es que aquí llegue justo la parte de radio 2. Esto sería el radio 2. Ahora, yo la parte de fuera, la de radio más pequeña. Vale. Esto sería radio 1,5. No, a ver. Me estoy viendo ahora mismo. Radio 3. Sí, esta es la de fuera. Sí. Y esto radio 1. Bueno, radio 1,5. Entonces, la idea es que cuando yo deforme eso, esto sería la parte, en el dibujo ese de antes, la que estaba así horizontal. Acá no sé dibujarlo, es complicado. En el dibujo de antes, la que estaba horizontal es esta parte justo de aquí. Y entonces, el radio 2 justo captura la órbita periódica, la toca justo tangente, y en el resto de partes es más pequeño, eso es importante, eso es lo de la desigualdad radio. ¿Vale? Aquí el radio 3 es más pequeño que aquí el radio 3. Esto aquí es radio 1, radio 2 y radio 3. El único punto en el que coinciden los radios es justo aquí. El resto es más pequeño. El radio de 1,5, vamos a ponerlo. Aquí está 1,5. El resto de radios es más grande. En cada punto es más grande el radio del que entra que del que estaba. ¿Vale? Esa es la desigualdad radial. Eso es lo que quería decir. Se cumple esto, salvo en un par de puntos. Bueno, de puntos, un par de segmentos. Segmentos de radio 2, θ sub i, que van a ser justo este θ, el θ que cumpla esto, y el todo de segmentos. Entonces, no, el segmento que iría, ese segmento no, perdón. El segmento que se mete para... O sea, este tiene 3 dimensiones, por lo que trae. El segmento que entraría, este no cumple la desigualdad triangular, radial, el resto sí. Vale. Pues ahora entonces, si nos metemos al dibujo de lo que están insertadas, A ver, esta condición de la desigualdad radial es para evitar, asegurar que no has creado, claro, órbitas periódicas. que no cierras órbitas que no deberías. Eso es. Esto con esto que me aseguro. Que si aparece un punto por aquí, si yo tengo un punto por aquí que no entra y se hace periódico, porque al subir el radio, o sea, al pedirle que cada vez que entres en el plan, o sea, cada vez que entres en la oreja, yo te digo, entra en la oreja, entonces aumentas el radio. Pues entonces para reducirlo tienes que salir de la oreja, o sea, no puedes crear órbitas periódicas. O sea, esencialmente no tienes control sobre las órbitas que crean más allá que cada vez que entres en la oreja entras con un radio menor, con lo cual no se va a cerrar nada por la oreja. Eso es. Dentro de la oreja no se cierra nada. Si quieres cerrarte, vas a tener que salir. Y una vez salgas, resulta que vas a salir por la otra propiedad, por la propiedad A, que dice que los segmentos verticales están contenidos en órbitas. Por esa otra propiedad, como sales por los mismos puntos que por los que entras, se cumple que reduces el radio hasta justo el paso anterior, no al del principio. Entonces tienes que salir y entrar tienes que salir tantas veces como entras para poder volver al mismo radio. Entonces, una vez vuelves al mismo radio, lo que ocurre es que estás en la misma órbita del path de Wilson, o sea, en la misma órbita del plug de Wilson. Con lo cual, o eres de las órbitas originales, que eran periódicas, o no eres periódica. Y resulta que lo que hemos visto es que las órbitas periódicas
entran en la oreja, pero también salen por otro lado. Salen por otro lado con más radio. Es al revés. Sí, las órbitas periódicas entran en la oreja con el mismo radio, pero luego se vuelven, o sea, como entran por aquí, entran por un punto de aquí, al volver a entrar se van acumulando contra la órbita y volverán a entrar en la oreja. Pero entran en la oreja ahora, aumentan el radio más de 2, que era el radio que tenía. Y entonces, para volverlo a reducir a 2, tienes que entrar y salir tantas veces, o sea, estás en la misma órbita de Wilson. Pero las órbitas periódicas estas ya las das por. En realidad esa es la prueba. ¿Y qué tipo de conjunto invariante se crea? ¿Se crea conjunto invariante? Pues eso lo estudia Anna Redman, creo, pero no sé qué se crea. O sea, el conjunto invariantes. O sea, quiero decir, la pregunta primera es: ¿hay algo invariante ahí dentro? Después, o sea, solo tenías las dos órbitas, que es lo que quieres eliminar. Pues la verdad es que no lo sé, hasta ese punto no he llegado, pero. Es un punto bastante guapo. Ana Reman prueba que hay todo un abierto de entradas que se van a conjunto invariante. Claro, o sea, que hay conjunto invariante y será una cosa, pues. Es que el conjunto extraña. invariante tiene pinta de ser la acumulación de la órbita periódica. Atrapa muchas órbitas. No se trata de una sola. Es más que el Wilson. Wilson atrapa solo un cerrado, está muy abierto. Sí, bueno, es lógico porque se creará un conjunto invariante que será muy complicado, con lo cual será muy grande, pero por suerte no tienes órbitas periódicas en él. Eso. Pero como es tan grande, atrapa muchas cosas. Pues esto sería la prueba de caso hacia infinito. Y con eso yo podría concluir. Me sobran 5 minutos, así que podemos empezar a la. Se puede explicar por qué uno es volumen presente y otro no. Volumen presente. ¿Por qué el plan de Cooper no es para hacer volumen presente? Bueno, lo primero vamos a introducir esa parte. Me está preguntando Fran por qué no se puede hacer volume preserving el plan de Kuiperberg, que acabamos de construir. Volume preserving, ¿qué quiere decir? Volume preserving quiere decir que el flujo preserva una forma de volumen que tengamos puesta antes. Y resulta que el hijo de Cristina Kuiperberg prueba un par de años después, no sé cuántos años después, que el plug de Schweitzer que hemos construido se puede modificar para hacerse volume preserving. En plan, que las órbitas que tienen preserven el área de superficies transversas y cosas de esas. Ahora, me está preguntando por qué este no se puede hacer volume preserving. Y mi respuesta es que, para empezar, no sé si se puede hacer, porque no está hecho. La gente ha intentado mucho, pero. Tiene pinta que de alguna asociación con aire. No me acuerdo porque no sé yo, pero tiene muy buena pinta. Porque es una zona en la que entran órbitas y no salen, con lo cual, ¿qué zona en la que entran órbitas y no salen? Que se pare, pues obviamente no es muy presente. Claro, yo creo que en la zona en la que se juntan, justo la oreja donde la chufas, si es por eso, donde se juntan justo la oreja y la otro lado, una se empieza a ir para lejos y el otro. A ver, claro, si Anna Reisman prueba que hay un abierto de órbitas que entra y no sale, es imposible que sea volume preserving, ¿cierto? Es imposible. Ah, entonces ya está. Vale. Porque tienes ahí un pequeño volumen que será el conjunto de entrada que es un abierto por un intervalo pequeñísimo en el plug. Claro, pero que eso tiene que acumularse a un conjunto que ya de por sí es invariante, o sea, tendría que añadirse el volumen y no puede. Pues eso es básicamente lo que dices es solo del volumen. En ese conjunto. Una pregunta. No, era un comentario. Yo creo que sí. Pues me alegro, entonces. Pero ya estaría, vale, pensamos pues, ahora y luego vuelve Fran. Sí, yo creo que es momento de parar, de hacer pausa. Y si a alguien se le ocurre alguna pregunta o quiere alguna aclaración, estamos por aquí, así que lo puede hacer. Estamos por aquí. Volvemos a. ¿Cuándo? A 12. Vale. Paramos la grabación para que no. Pausa, ¿no? Sí. Bueno, vale, continuamos. Cambiamos relativamente de área, pero relativamente. Vamos a hablar de un tipo especial de campos. Como decía el otro día, ese espacio de todos los campos, en realidad, un espacio que en cierto sentido, como el tangente, al grupo de isomorfismos,
información hay aquí. Pero luego hemos probado este espacio. En el caso general, lo que le ocurre es que todo campo admite un homótopo, lo que ha probado Guille, sin órbitas periódicas. Homótopo quiere decir que es una formación continua a través de campos, y estamos en el caso de campos sinceros. ¿No? Las tres variedades siempre tienes campos sinceros. De hecho, una variedad de dimensión de impar siempre tienes campos sinceros porque es ambiental. Eso es debido a que básicamente hay una fórmula que dice que esto de la época de la variedad no la voy a demostrar ahora, pero es una fórmula conocida. La fórmula lo que dice es que la característica de la época de la variedad coincide con el número de. Coincide con el índice de los puntos críticos. El índice de los ceros, perdón, del campo. En un campo, los ceros tienen un índice que se define básicamente. Coges el cero, linealizas. Y más o menos como es localmente. Coges una esfera alrededor del cero y ves la aplicación que va de esta esfera. Es el menos 1. ¿Entiendes? Es una carta, elegí una carta alrededor del cero del campo. Una cierta carta, cualquiera. Cojo la esfera de radio epsilon pequeñita. Cojo el campo de restricción de la esfera. El campo de restricción de la esfera, como supongo que el cero es aislado, lógicamente no tiene ceros. Si coges el S suficientemente pequeño, deja de tener ceros. Por lo cual, es una aplicación que va como más exacto, S de menos 1, el radio es no, ARN menos 0. Estoy identificando un tangente con la propia carta. Estoy identificando todo con los tres espacios vectoriales. Entonces, lo que ocurre es que esto, puramente lo mismo, homótopo, a S de menos 1. Como tengo que definir un grado, disfruto una aplicación de la esfera a la esfera. Esto tiene un grado muy bien definido y este grado es un invariante. Un número. Sumas los grados de todos los ceros y te dan igual la característica del Leo Poincaré. Con lo cual, lo que también sabe por todos es que una variedad oriental de dimensión impar cerrada, su característica del Leo Poincaré es 0. Con lo cual, aquí tienes posibilidades de que no haya ceros. Porque si sumáis entre 0, tiene que haber ceros por narices. En dimensión impar pueden haber ceros y de hecho no lo sé. Hay campos sin ceros siempre. Siempre que está todo orientable. El mensaje es ahora, voy a intentar construir campos, definimos un espacio de campos, que voy a expresar una propiedad geométrica. Lo que estoy diciendo es, voy a venir el tangente de un grupo, el grupo de isomorfismos que sea distinto al grupo de isomorfismos, es un grupo más pequeño. Bien, el grupo de isomorfismos y algo más pequeño, intento ver si los campos asociados a este, que son básicamente que llamo XGN, es claramente el tangente a su grupo. Voy a intentar ver si tienen propiedades especiales. Si hay algunos casos la vida es más chula, la vida da cosas inesperadas. Y el primer ejemplo clásico son los campos hamiltonianos, tanto en el caso de contacto como en el caso simplético. El problema es, para que esto se entienda, hace falta saber geometría simplética y geometría de contacto. Como esto es un crash course, lo que voy a hacer ahora, de introducción a la geometría simplética y a la geometría de contacto. Como todo crash course es muy limitado, tiene ciertas cosas que están bien, ciertas que más o menos pasaré por encima. Espero que se coja la idea general. La idea general no es muy sencilla, pero vamos a por ella. Geometría simplética, empezamos con la geometría simplética, lineal. De un modo, cuando uno estudia geometría riemanniana, se da por hecho que uno sabe geometría euclidia. Cuando uno estudia geometría simplética, se da por hecho que uno sabe geometría lineal simplética. Esto es menos claro, porque no todo el mundo sabe geometría lineal simplética. Ahora empieza a estudiar la carrera, durante muchos años no se sabía nada. El asunto es, ¿qué es un espacio vectorial simplético? Un espacio vectorial simplético es un espacio en el que has fijado una dos forma, por lo tanto es antisimétrica. No es general, es solo esto. ¿Cuál es la contraposición con el caso típico que todo el mundo sabe? El caso riemanniano, el caso euclidio, en que una métrica, es básicamente una métrica, una forma bilineal simétrica. Aquí es una forma bilineal antisimétrica. De hecho, remark, cosa interesante para saber. Porque estoy siguiendo básicamente dos cosas que he puesto que está puesta en la carpeta. Son dos capítulos de dos libros. Un libro es el Introduction to Synthetic Topology de Madad Salomon. Dice Madad Salomon, que es un libro
clásico introducido a la topología simplética en general y he cogido el capítulo inicial, el capítulo de geometría lineal simplética, más o menos lo voy a resumir. Y por otro lado he cogido un libro también clásico, que es el libro Classical Methods y... no, Mathematical Methods y Classical Mechanics, que es el libro de Arnold del año 1970, que tiene un apéndice muy chulo, que es el apéndice que introduce la geometría de contacto. La introduce como muy personal y muy sugerente. Ese apéndice es lo que voy a seguir para introducir la geometría de contacto. Bueno, con lo cual es lo que estoy siguiendo. Vale, un segundo, Fran. Esas cosas en la carpeta están en una carpeta de Dropbox. Nosotros nos compartimos ahí una de Drive. No, ponlas a de Drive si puedes. Voy a subirlas a Drive ahora para que las veáis. Vale, perdón, pensé que las había subido. Gracias. Entonces, el asunto es que son cuatro ficheros. Los dos que he mencionado, que son dos partes de dos libros. Hay copyright y todo esto. No he puesto el libro completo, he puesto parte del libro. Pero en fin, lo he procurado, me funcionó mucho. Sin más, he cogido un trozo del libro, que son 30 páginas de cada libro y ya está. Y luego, por otro lado, hay dos artículos, son los dos artículos de los que voy a hablar. Un artículo muy clásico que habla de métodos variacionales en geometría para sistemas hamiltonianos. Un sistema hamiltoniano es un sistema que tiene que ver con el grupo hamiltoniano, que es un grupo específico. Y es un resultado clásico de Rabinovich. Y luego hablaré de un resultado más moderno, que tiene más chicha, que es más profundo y que se ve por dónde van los tiros. Cómo se hacen las cosas en geometría simplética y geometría de contacto a nivel moderno. Es un artículo, es una locura, es ilegible, es de Hofer, os lo pongo ahí si no lo tengáis. Lo voy a resumir de modo para parecer muy sencillo, pero realmente tiene mucha tarea detrás. Hay muchas cosas de fondo que no voy a explicar y que más el dibujo se va a entender. El objetivo es el dibujo de ese artículo. Es lo que al que dedicaré más tiempo. Obviamente, la conjetura de Weis, que es una conjetura famosa, probada para un caso particular de variedad de contacto. La variedad es correctísima. Vamos allá. El remark era que básicamente una forma de entender la geometría lineal simplética, que es una geometría simplética, es la siguiente. Si uno tiene un espacio complejo, uno puede fijar una métrica armítica. Esto es mucho más conocido. Todo el mundo sabe que usa métrica armítica, o casi todos lo sabéis. No voy a definirlo, si no lo sabéis lo buscáis. Pero lo bueno que tiene la métrica armítica es que puedes coger la parte real y la parte imaginaria. De alguna forma, para valores complejos, puedes coger la parte real, la parte evaluada en los reales, y la parte evaluada en los imaginarios los reales. Y le puedes llamar G y omega. Y de las hipótesis de métrica armítica lo que sale es que la parte imaginaria, la parte real es siempre una métrica euclídea y la parte imaginaria es siempre una métrica, una forma simplética. Es una forma de entender qué es la geometría simplética. Es como el análogo, lo que completa es como el novio y la novia. Está la geometría riemanniana, aparece la geometría simplética, los juntas y tienes la geometría compleja. Es una geometría, digamos, como perfecta. Perfecta en el sentido clásico, en el sentido de que es una geometría que hace que las cosas sean las esperadas. Las cosas que parecen geometría compleja son las esperadas. En ese sentido, eso es ideal para la gente en este tipo de juego, pero básicamente es lo que está pasando. La geometría compleja, que es perfecta, tiene dos geometrías imperfectas, son la geometría riemanniana y la geometría simplética. Es un modo muy filosófico de ver. Lo que quiero decir ahora es, siguiente, cuando tienes esto, tienes una forma lineal simétrica, no degenerada, ¿qué cosas se pueden deducir directamente? La primera cosa que se puede decir es que la noción de ortogonalidad la noción clara es que cuando uno tiene un subespacio, definido en la variedad simplética, uno puede plantearse quién es el ortogonal. El ortogonal, la descripción es la misma descripción de geometría riemanniana, pero el resultado es distinto. Si uno calcula el ortogonal, sale conjunto W, a V, tales omega W a U, igual a 0 para todo U, el conjunto de elementos que se anulan, que al aplicarles cualquier vector de subespacio se anulan en él. El problema es que aquí no está claro que sea transverso. En geometría euclídea, el ortogonal siempre es transverso. Bueno, aquí pueden ocurrir muchas cosas, pero puede ocurrir lo siguiente. Opción 1. El ortogonal, que el subespacio viva dentro del ortogonal. Esto puede ocurrir. Puede ocurrir subespacio
Vale, mira todos los sueltos, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir una cosa que es una cosa que requiere una cierta prueba, lo explicaré. Lo siguiente, todo lo que puede ocurrir es que el siguiente sean ortogonales. Esto ocurre a veces. ¿Vale? Lo que siempre ocurre, y esto es debido a la fórmula de Rossi-Frobenius o de cosas básicas de matrices, es que cuando tenéis que una fórmula en general y calculáis su ortogonal, de hecho el ortogonal se llama de aniquilador de un subespacio, una cosa clásica de geometría lineal, lo que se puede probar es que la dimensión, en caso de dimensión finita, la dimensión de W, la dimensión del ortogonal, no da igual cómo sea la métrica, cómo sea la forma, la forma lineal, sea antisimétrica, simétrica, medio dimensionista, o sea, como sea particular, sea, si es simplética, sabe que esto es igual a la dimensión del total. Esta forma sí que es. Lo que no está claro es que están juntos, la dimensión es cero, no está claro que están transversos. Entonces, esto es tan importante que tiene un nombre. Cuando esto ocurre se dice que la variante es otro. Perdón, que su espacio es otro. Cuando esto ocurre, lo contrario se dice que esto es otro. Cuando esto ocurre se dice que es simplético. Bueno, el tercero es una falla que utilizar. El tercero lo que está diciendo es que el ortogonal es transverso, con lo cual, como el ortogonal es transverso, que se un poco, puede ser el cociente, un modo natural, porque, básicamente, bueno, es que el cociente no es fácil el cociente, lo que podéis hacer reciente es caer en la cuenta que como el ortogonal es transverso, pues esto automáticamente, la restricción de omega a W es de una forma sintética, ¿de acuerdo? Omega a W, y esto a su vez es una forma sintética. La condición para que esto sea cierto, lo podéis comprobar, y la escribo, es que el ortogonal sea transverso. El ortogonal es transverso ocurre de modo automático, ¿vale? Con lo cual tenéis que estos subespacios sean simpléticos, por la razón obvia, porque básicamente cuando transfieres a ellos te induce un espacio simplético, con lo cual tiene sentido el nombre, ¿no? Y otro más, la hipótesis, la caracterización de otro más, la caracterización de subespacio isótropo es la siguiente. Es que omega restringido a él sea cero. Lo que por lo que estás diciendo es que omega no cero, lógicamente, cuando cogéis y el ortogonal lo contiene, esto está implicando que para todo elemento del ortogonal se hace cero, por lo cual omega tiene que ser cero. Y lo haga W. Y ahora, por eso la forma de verlo es la contraria. La forma de caracterizar lo que tenemos que decir que el ortogonal es isótropo. Es la forma más fácil de ortogonal. El ortogonal es isótropo, podemos decir que el espacio inicial es coisótropo. Que hay un cuarto tipo que es muy famoso, tan famoso que acuñó una frase que fue el leitmotiv de la geometría simple durante muchos años, que es el caso en el que no es un caso distinto, es un caso particular, no es de los casos. Cuando uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el uno, cuando tienes un ruido clave, pues esto te da automáticamente dimensión mitad. La fórmula de las dimensiones te dice que tienes la dimensión mitad. Cuando tienes dimensión mitad, pues se dice que esto es la velocidad. Dos observaciones. Una que he dicho al principio es que claramente todos los espacios simpléticos de dimensiones par, esto lo he dicho, pero es obvio porque básicamente tienes el determinante de omega tiene que ser igual a distinto de cero, ¿de acuerdo? Esta es la hipótesis de que eso es general, determinante de la matriz asociada a omega, pues básicamente lo que sea, pues que es distinto de cero y como es antisimétrica, te queda que el determinante de omega, básicamente, menos omega cambiado de signo, es, como digo, hay un menos 1 elevado a n que sale, con lo cual haces la cuenta y ves que te sale automáticamente. Que tiene que ser, te cambia el signo, con lo cual tienes que esperar. Perdón, tienes que ser par para hablar del signo. Vale. Se enseña. La cuenta está bien hecha. Ya está. Entonces, lo que digo, por otro lado, es que esto es un tipo específico de subespacios que es muy específico, porque a veces estas cogiendo subespacios de dimensión mitad.
Y lo que decía Alan Weinstein, que es uno de los personas que empezó a pensar en términos topológicos sobre la geometría simplética, es que todo en geometría simplética es una subvariable lagrangiana. No vamos a ver muchos ejemplos de esto, pero básicamente esto es un principio fundamental. Todo es una subvariable lagrangiana, de hecho, un subespacio lagrangiano. Ahora hablaremos de lo que es una subvariable lagrangiana, ya os lo imagináis. Dio la definición Guille de variedades diferenciables, tal. Pues cuando uno dice subvariable lagrangiana, está diciendo que es una cosa que sus tangentes son lagrangianas. Seguimos. Lo que es importante en la vida siempre es entender el grupo de transformaciones, como decía ayer. Y el grupo de transformaciones lineales es interesante. Grupo de transformaciones lineales que preservan una forma simplexiada. ¿Qué es? Muy fácil de caracterizar. Y la verdad es que tiene propiedades sorprendentes. Dado V, entender pues el grupo dentro del grupo lineal de V, se entiende el grupo de matrices de V, pues en su grupo simpléctico de V omega, conjunto de matrices que preservan la forma simpléctica. Entiendo lo que digo, lo que estoy diciendo es que omega de V y W es igual a omega de A por V, A por W. De A, esta es la definición. Una matriz simplética cuando la aplicas y cambias de coordenadas de modo que pasas de tener un vector V y W, pasas de tener un par de vectores A por V, A por W, la forma simplética no cambia. La definición. Entonces, observaciones. No voy a probarlas porque no tenemos tiempo, pero son bastante intuitivas. La observación, de hecho, se reduce a la siguiente, pero voy a dar la idea de la prueba de esto y esto. Lo que voy a decir es que tienes UN. UN, a ver, la idea clave es lo que decir. Cuando tienes omega 0, la forma simplética estándar. ¿Qué significa la forma simplética estándar? Pues básicamente esta. La escribo y explico por qué. Porque funciona. Esta matriz es simétrica, como vamos bien, es una forma antilineal, pero una forma simétrica. Básicamente esto voy a poner que es lo generado. Esta matriz es claramente lo generada, pero es un ejemplo de forma simplética. Y ahora lo que decimos es otro bajo G0, la pongo en bloques, pero no la puesto en bloques. Es básicamente la forma de Euclides estándar. ¿Vale? Esta es simétrica y te da un producto escalar estándar, en R2. ¿Vale? Y lo que es clave es esto, H0, la forma arítmica estándar. Entonces, pregunta, si tienes, no sé si puedo preguntar porque es difícil responder, pero una pregunta retórica. Si tienes una matriz que está a la vez, que es simplética y que a la vez es ortogonal, que preserva la transformación euclidia, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? Pues obviamente, que todas estas fórmulas, sin hacer cuentas, esto en el libro lo hacemos más cuentas, pero sin entrar mucho en detalles, porque es obvio que se preserva esto. ¿Cuál es una matriz que preserva formas míticas? ¿Cómo se llaman las matrices que preservan formas míticas? ¿Alguien lo sabe? Se llaman unitarias. Unitarias. Matrices que preservan formas míticas, por definición. Entonces, la observación clave es esta. Sí, a veces se pone sí, a veces se pone SP, lo mismo. Sí. Sin 2n es el grupo simplético de 2n. Despejado como 2n a las unitarias. Bueno, esto es lo regular. Y es de obvio, a partir de esta forma no es de obvio. Probarlo, pero sabe. La idea básica, otra cosa importante, es decir, que esto no está explicado en la vida. Por nada voy un poco desordenado, pero voy a avanzar. Hagamos esto. Yo no lo probaré, este es mi objetivo, probar esto, vamos a ver, tengo una idea de cómo va esta prueba. Y la otra cosa que diré es teorema. Se llama teorema de árbol lineal. Explicaré por qué se llama. Luego explicaré por qué se llama teorema de árbol lineal. Lo dejo un momento así. Lo que digo, si tienes V, omega, morfo, hay un cambio de coordenadas que lo hace isomorfo a R2n,
como esto es un isomorfismo, pues lógicamente su grupo de transformaciones simpléticas es el mismo. ¿Sabéis? Está lo mismo calculamos. En el caso general lo calculamos en este caso. Porque una vez calculado uno, cambia ese coordenadas que es el otro. Igual, sim, cuando decía esto, uno podría decir, ¿qué estás haciendo trampa? Pues estás diciendo que estás calculando sim de H0, unitarios de H0, matrices hermíticas, matrices productos perdón, matrices isometrías de G0 y matrices simpléticas para omega 0, pero esto es general. Porque siempre funciona también para lo que funciona, el teorema de Argüello lineal funciona para el caso simplético, funciona para el caso hermítico, como me puedes reducir. Puedes asumir siempre que estás en este modelo. Estás en Rn con R2n con la forma hermítica estándar. R2n estamos asumiendo implícitamente que lo hemos puesto toda una estructura compleja, ¿de acuerdo? Lo estamos asumiendo. Está ahí, aquí. Está ahí. Sí, hay un producto un producto complejo. ¿De acuerdo? Vamos allá. El teorema de Argüello lineal es de probar. Lo que tiene que hacer uno es lo mismo que hace en el caso euclídeo. Es completando una base. Yo lo que digo, empieza por un vector arbitrario, un vector V1, pero busca, como la forma no le genera, va a haber necesariamente un V2, ¿de acuerdo? De manera que omega de V1, V2 es igual a 1. Con lo cual ahora cogéis el subespacio V1 suma directa V2, le llamáis V mayúscula 1, mayúscula 1. Lo ortogonal es veis que esto es simplético. Esto es un espacio simplético porque obviamente si pensáis esto te da una superficie simplética. La materia asociada, si cogéis a la materia asociada a este subespacio V1, 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 V2, perdón, obviamente, pero 1 menos 1, 0. Es una materia simplética, no es un subespacio simplético. Como es simplético, su ortogonal es junto a él, esta descomposición, ¿vale? Como veis, habéis probado esto es V1, V2, V1 ortogonal. Igual a 1. Y ahora, por inducción, podéis ir bajando, pues bueno, llegáis a que tenéis al final V1, V2, Vn menos 1, V2n menos 1, V2n, ¿de acuerdo? Los n veces, de modo que tenéis que cada es una matriz que es de esta forma, ¿sí? Básicamente, la materia asociada es de esta forma. Ceros menos la diagonal engordada. La matriz nos podemos llamar, ahí tenéis 0, 1, menos 1, 0. Esto es lo que os sale. Y esto, obviamente, reordenando filas, es igual a esta matriz. Representa una matriz disfrazada de lagartera. Hemos probado. Es una base que reduce al caso tanto. Bueno, la matriz de cambio de base de la canónica esta y lleváis la omega a la omega 0. Bueno, así tenéis omega 0. Pues es una prueba de la el siguiente paso es decir, lo ponen en 2 líneas, como esto acabo, pues no me da más tiempo, pero es que podría dedicar muchas más horas a esto, pero todo tiene un límite. Tenemos que coger herramientas básicas para entender y ya está. Gente va a intentar probar esto, ¿vale? Probar porque esto es así. Y la prueba para aprender una serie de cosas, ¿sí? Matriz del grupo sintético.
da igual por elegéis. Hay una forma de descomposición polar, como que queda algo tipo P simétrica. Q es ya, ortogonal. Y ambas son simpléticas. P y Q se dicen matrices simpléticas, matrices del grupo de simpletomorfismos, pero P es simétrica positiva y Q es ortogonal. Uno diría, pero ¿cómo es simétrica? Que es antisimétrico es omega. Las matrices del grupo de simpletomorfismos, no he dicho en ningún caso que sean antisimétricas, no son antisimétricas, de hecho. La identidad, por ejemplo, es una matriz del grupo de simpletomorfismos, pero obviamente la identidad preserva la estructura simplética de modo obvio y lógicamente no es antisimétrica. O sea que esto no es lo que o sea, simétrica y está en el grupo de simpletomorfismos. La pregunta es, ¿cómo se construye? Pues muy obvio. Si tienes A, lo que haces es A, a la otra respuesta, a un medio, la completas para que salga bien, por A, respuesta, a ver un medio, Q, ¿sabes? Que esto es simétrico, es obvio, A por la respuesta, obviamente. Si haces la respuesta ya lo mismo, módulo de detalles, que es definida positiva también es obvio. Si lo veis un poco, veis que esto es los ortogonales, son los dos productos, bueno, los ortogonales al cuadrado son todos los positivos, bueno, claramente es definida positiva. Y esto es ortogonal, pues también más o menos obvio. Hay que probarlo, que no sale. No voy a probarlo, lo doy por hecho. Queda como ejercicio. Si no sale, mañana pregunta. ¿Me va a hacer? No. Y a partir de aquí hemos ganado, porque ahora lo que dices es que esto lo tendrían. Ponete, le dije digo Diego. Ponete con P elevado a T. T es teniendo a 0. T tiende a 0 es tiende a 1, a la identidad. P elevado a T, una matriz elevada, algo que tiende a 0 es la identidad. Esto es de forma de amiga Jordan, todo esto es en la carrera. Y analizar, acertar, bueno, pues, el resumen es que esto es la identidad. Pues bueno, hemos probado. Que hay un retrato de formación, se ve un retrato de formación. Es un espacio grande, chungo. Es muy pequeñito, simple. Y un retrato de formación es una familia de reacciones continuas. De modo que se llama RT y a X o que R0. De I a I o que R0. Es la identidad. Sí, esto es el caso. Estamos mandando todo a este espacio. Estas matrices Q. Las matrices Q son matrices ortogonales simpléticas. Ortogonales simpléticas. Cuando tienes una matriz simplética, la puedes deformar con una matriz ortogonal simplética. Bueno, con lo cual, estoy diciendo, lo que he probado realmente, voy a decir lo que he probado, estoy de acuerdo. Tienes una matriz simplética. Natural a V. Hago esta P elevado a T, hago T a 0 y hago una matriz unitaria. Y ahora lo que tenemos como prueba, ya acabado casi. Este lo he probado algo más. Esto lo he probado. Sí. No sé. Será como 2 años. Es realmente bueno. Por esto es por definición, porque son las matrices que preservan las formas especies, las matrices que preservan la métrica euclídea. Son matrices que preservan la forma crítica. He probado más, he probado esto. Esto lo que implica es que esta flecha, a nivel topológico, es una flecha que reduce bien. Básicamente, esto es una fibración. Cuando lo veis, es una fibración. ¿Qué fibra? Es una fibra.
no sé qué. Es una figuración de aquí. Otras matrices. Lo que hay aquí son básicamente. No entro aquí, son matrices definidas positivas, simétricas, tal. Pero lo importante es que es una cosa que contraste. Aquí las contraste. Como efectos topológicos, es lo mismo trabajar con esto que trabajar con esto que trabajar con esto. Vamos a claro, es algo muy importante que aparecerá. Por eso la menciono. Es algo importante. De otra manera, por ejemplo, algunos sabéis lo que es el grupo fundamental, otros. Si sabéis lo que es el grupo fundamental, cosas tan largas asociadas a la homotopía, que a nivel de grupo fundamental lo que dices es esto. Es la fibra, el grupo fundamental del espacio, con un punto base que ya no lo pongo, da igual. Hay un fundamental. Lo que dicen es que esto todos los grupos de homotopía. Los que sepáis incluso un poco más, sepáis lo que es un grupo de homotopía de dimensión mayor, los que esto es un grupo de a nivel de piunos, que es lo que nos interesa, un grupo fundamental, lo que estoy diciendo es que pi1, el grupo fundamental, las matrices simpléticas, lo mismo que el grupo fundamental de UN que se sale de calcular. Básicamente lo que estoy diciendo es los lazos de UN que no son contractiles. Y para hacerlo uno lo hace por inversión. Empieza por uno que es ese uno, es lo que digo. La pregunta es, el grupo fundamental, aunque no sepáis el grupo fundamental, esta cuenta la entenderéis. Lo que es la definición de grupo fundamental es la siguiente. El conjunto de lazos de S1, lazos continuos de S1 a X, las que fijas que el lazo en 0 es un punto, el conjunto de lazos, es decir, aplicaciones continuas de S1 a X, esto tiene que ser inyección, puede ser aplicaciones continuas por la izquierda de S1 a X, de modo que fijas un punto. Vamos a intentar hacer un cálculo. Y bueno, claro, esto aceptado por decir que dos lazos son equivalentes, se puede formar una familia de lazos gamma T que los va. De otra manera, las componentes, esto en el fondo es el número, las componentes son esas del espacio, de este espacio de aplicaciones. Aplicaciones es una X fijando el origen. De acuerdo, las componentes son esas. Por eso caminos, es el conjunto de todos los caminos, módulos, vamos. Todas las componentes son esas de este espacio de relaciones continuas. Vamos a ver el ejemplo claro y esto. ¿Qué no es seguro? Efectivamente, el conjunto de todos los gammas de S1 a S1 deformables. ¿Pero qué es un gamma de S1 a S1? Es como que hacéis lo que dice ayer. Básicamente lo que tenéis es que un gamma lo podéis alzar, una creación de S1 a S1. Como habéis fijado un punto, podéis suponer que el punto, el origen de S1, del primer S1, que este S1 lo veis como realmente R partido Z, por ejemplo. El origen del primer S1 coincide con el origen del segundo S1. Lo que estamos diciendo es que la recurrencia universal, la aplicación que alza el recurrencia universal, esa aplicación es así. Como sea, a ver, voy a decir la conclusión. Lo único que sabéis decir es que la aplicación al recurrencia universal verifica que la gente de un punto es igual a la gente de un punto K, que el círculo mide 1, por lo cual, si la imagen de P y la imagen de mascada es la misma, pero la recurrencia universal esto significa es igual a gamma P más 1 L. Básicamente, lo que estoy probando es que coinciden en ese uno, quiere decir que arriba están la diferencia es un número entero, ¿de acuerdo? Entonces lo que veis es lo siguiente. Bueno, estoy liando bastante, lo que quiero decir, en el fondo es que
Se puede probar, si lo digo. Ya, se puede probar. Es que este L determina las componentes con estas, porque tenéis un gamma P. Lo que digo es que dado un gamma tilde, se puede formar, este es gamma 0 tilde, se puede formar un gamma 1 tilde de P. El asunto es que la información es obvia, la información es, cogéis no sé, es, lo que quiero decir es este. P bien RZ. El dato clave es que de aquí a aquí, para este punto, su imagen cuando volvéis al mismo, puede subir o cabe, ¿de acuerdo? Cualquier K es válido. Y lo que está claro es que si el K lo fijáis, si el número de veces que sube, lo que sube en la recta real, lo fijáis, pues cualquier aplicación que acabe y empiece, que empiece en 0 y acabe, para el punto inicial, una aplicación entre 0 y 1 periódica, ¿no? Pues para el punto inicial la fijáis a 0. Si fijáis el punto final, cualquier aplicación fija el punto final, básicamente se puede formar a esta, a la línea. Básicamente cogiendo la combinación lineal. Lo que estoy diciendo es que gamma T de P es gamma 1 de P, P por gamma 1 de P, más 1 menos P, gamma 0 de P. Es decir, es que da una cosa continua arbitraria, cualquier cosa que la única probabilidad que verifica es que va de aquí a aquí, donde este punto es L, lo que está claro es que se puede formar a la línea que comunica 0 con L. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Bueno, es lo mismo que decir que hay una información continua, que es esta. Esta información como la imagen de 0 tanto para gamma 1 como gamma 0 es 0, y como la imagen de 1 tanto para gamma 1 tilde como para gamma 0 tilde es L, pues esa propiedad se reserva. Esto T por L más 1 menos T por L es L. Como la interpolación lineal obvia entre estas dos funciones es una cosa que baja bien al espacio, que está bien definida, porque lo hemos probado, que básicamente esto es cierto. Y al revés. Esto prueba que básicamente el número de componentes con esas está dado como mucho, está limitado por Z, donde Z es L, ¿vale? No se puede probar que si tenéis dos distintas, lógicamente no se puede interpolar entre ellas. Eso lo dejo como ejercicio, pero ya es obvio. ¿Vale? Con eso probamos que el número de componentes con esas de las aplicaciones de S1 a S1, fijáis en S1 y veis todas las aplicaciones de todos los S1 a ese primer S1, básicamente están dadas por Z, ¿se entiende? Que es el grado, el fondo es el grado del S1 del primer S1 sobre el segundo. Tranquilo, no hay. Pues lo dicho. Entonces, esto prueba que Pi1 que el grupo fundamental, que es un invariante topológico, es algo que depende solo de la topología del espacio, ¿no? Algo que lo sabe y ya está. Lo hemos calculado para ese 1. Y ese 1 y 1 son lo mismo, ¿estáis de acuerdo? Eso lo sabéis todos. ¿Quién es 1? 1 es el conjunto de matrices de C, tales que son orbitales. Ya por ahí se vuelve. La matriz de C es básicamente un escalar, ¿de acuerdo? La matriz de un espacio vectorial de dimensión 1, básicamente un escalar complejo. Es que son unitarias, pero el módulo anda azul. Los números complejos con el módulo lambda igual a 1 es una caracterización típica del círculo, una forma de caracterizar el círculo. ¿Vale? Esto es igual al círculo, ¿de acuerdo? Vamos a calcular cuánto vale. Pi1 de 1. Pi1 de S1. Cuánto vale el Pi1 de 1. Es muy fácil. Uno tiene que ser un poco de motopía, no, que
mexicano a su país, pero aún así se entiende la prueba. Está muy clara, es bastante intuitiva. Lo que quiero decir es que se puede probar lo siguiente. Es un n, una matriz con n coordenadas, con n columnas, y proyectáis a la primera columna. Imaginaos que proyectáis a la primera columna. Es la primera columna. Si pensáis un poco como es una matriz unitaria, la primera columna es un vector del módulo 1, ¿no? Con lo cual es un elemento, si lo pensáis un poco, de la esfera, dimensión 2n-1, dentro de C. ¿Sí? La esfera, digo, la esfera dentro de C es obviamente una esfera de dimensión 2n-1, ¿de acuerdo? La matriz esta proyección, y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Empezamos a caer en la cuenta de cuál es la fibra aquí. Bueno, no sé si alguien sabe cuál es la fibra, que lo diga en el chat. Se intuye, a ver, por saber si alguien me está siguiendo. ¿Alguien tiene idea de cuál es la fibra? Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que fijan la primera columna? Estamos diciendo dentro de UN, ¿cuáles son las matrices que fijan la primera columna? Fijan la primera columna algo fijo. Y eso obviamente te queda esto, y lo dibujo. La gente fija la primera columna a 1, 0, 0. Lo que te queda básicamente es 0, una matriz B arbitraria, donde B pertenece a UN menos 1, ¿estás de acuerdo? Es la descomposición que pasa en el caso ortogonal, en el caso fluido se hace extraordinariamente. Pues aquí va igual, siguiendo. Diciendo se está fijando otra extensión de este grupo. Bueno, la fibra es bastante buena. Entonces, lo que dices, como tienes una aplicación a nivel de fluidos, de modo que esto, lo que se puede probar es que básicamente cuando tienes una sucesión de aplicaciones continuas, puedes asociar una sucesión de aplicaciones de pi 1 en pi 1. Se puede bajar a pi 1. Eso es de modo obvio. Básicamente tomando el funtor, esto es una palabra rara, pero el funtor, aplicaciones continuas de segundo. Estamos haciendo en el fondo, pero vamos, sin entrar en grandes complejidades. Esto que hemos dicho que era pi 1, S2, n-1. La observación clave es que S2n-1 tiene el grupo fundamental 0. Esto se puede probar en dos pasadas. Lo voy a probar, pero es una cosa clásica. Para n mayor que 1, para n mayor igual que 2, S3, S5, S7, S27, S29, S28.538, 13, pues todas esas esferas tienen básicamente un grupo fundamental. La prueba es intentar coger un lazo cualquiera e intentar empujarlo hacia abajo y ver que puedes empujarlo siempre hasta la orilla. Bueno, pues te convertir en un lazo pequeñito. Todo lazo de esferas se puede hacer muy pequeñito. Salvo en S1, que en S1 no puedes hacerlo pequeñito porque puede que haya una vuelta completa y se quede enganchado. Pero cuando tienes un S2, si tienes un lazo, lo empujas un poco hacia, si pasa por el polo norte y no puedes empujar hacia abajo, lo que hacéis es empujar hacia abajo, desde el polo norte hacia abajo. El polo norte no podéis moverlo, pero lo evitáis el polo norte porque tenéis suficiente dimensión. Como es una matriz, como es una S3, pues evitáis el polo norte fácilmente y lo empujáis hacia abajo. Con lo cual ponéis todo lazos constantes. Con lo cual el espacio de lazos es trivial. Con lo cual el grupo fundamental es 0. ¿Veis aquí un 0? Pues otra prueba es que esto. Hay que hacer otra comprobación. Esto viene de otra cosa aquí que no voy a explicar. Básicamente pi 2 de S2 en el menos 1 también. Por un argumento para probar que estos ceros son los encajes o las aplicaciones continuas de S2 a esos en menos 1. Pero un argumento también son 0. Luego tenemos un isomorfismo. Es lo que quería probar. Como es un isomorfismo, podéis bajar. Por inducción, podéis bajar hasta pi 1 de T1, pi 1 de UN. Claro, porque te hacéis así isomorfismos hasta pi 1 de 1. Ya está. Y aquí por otro lado tenéis pi 1 SP2N. Hemos probado que es lo mismo. ¿Os acordáis? Hemos probado que SP2N es el mismo, como está haciendo por los dos. ¿Esta qué aplicación es? Es una pregunta interesante. Es una aplicación clave. La voy a usar bastante mañana, por lo pues estoy perdiendo tiempo de todo. Siguiente aplicación así. Si mañana llegamos. Y acabo la parte siempre que empiezo la conta. Lo que estoy diciendo es que la aplicación no lo probó, lo divido esto. Siguiente, hacer lo siguiente. Tienes UN, bueno, de hecho es IPN. Yo lo puedo hacer de dos formas.
S1, la creación es siguiente. Determinante complejo. Paso 1. Para el N cogemos la famosa retracción. La que divisa por la polar, la matriz como matriz por tal. Decís el T tendrá 0. Decís eso y luego, si queréis, os quedáis ya con la fórmula que sale. La fórmula que sale es el PA. Ahí está A por A, elevado a P, elevado a menos un medio por A. ¿Os acordáis? La parte que quedaba, la parte a la que tenéis a esto. Lo seguís de memoria y ya está. Hacéis esto y aquí pasáis a S1. Lo que pasa es que S1, uno coge el determinante de esta matriz, A por A, medio, A, un elemento de segundo. El determinante tiene el módulo 1 en la matriz unitaria. Obviamente, si la matriz es de pos unitaria, pues el A por la transpuesta te queda la identidad, pero igual te queda todo bien. Ya está. Esto es clave y esto es lo que se llama el índice de Maslow. Un camino de matrices. Da un camino de matrices, un lazo de matrices. Aquí me defino, ahora bajo a pi1, ¿de acuerdo? Una vez que he definido estas operaciones continuas, la bajo a pi1 se me queda pi1 S2N, me va a pi1 de S1, que es un prueba que es θ. Una obligación que a cada lazo también uniparamétrica de matrices simpléticas la asociación de número entero. Eso es lo que se llama el índice Maslow, el cálculo. Claro. Digamos. La no lineal simplética. Pues es lo mismo. Así fue realmente rápido. He hecho algunas cosas y ya está. El punto clave es probar un teorema. Y una vez probado esos dos son de gratis. Me dice lo siguiente. Bueno, pues ahora definición es primero. Definición tercer intento. M omega. Variedad simplética. Omega. Son dos formas. Una pareja rara. Quiere decir que claramente en cada tangente ponéis una forma lineal antisimétrica, no en general. Esto es lo que significa esto. Muchos sabéis lo que es el espacio de dos formas, y si no sabéis, esto es el espacio de secciones del espacio que sobre cada punto colocan las dos formas bilineales no degeneradas sobre ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, con una sección de eso, estáis eligiendo una forma bilineal no degenerada sobre cada tangente. Son las dos formas. Entonces, obviamente, pedir que sea simplética tiene sentido. Es decir, en cada tangente hay una matriz que tiene que ser simplética. La pregunta es la cosa. ¿Vale? No simplética, sino una forma simplética. Una matriz que es una forma bilineal que es antisimétrica no degenerada. ¿De acuerdo? Y al siguiente paso es una cosa aparte que es diferencial de omega sobre la z. Vamos mucho así quiero entender. Pero lo que viene a decir hay cierta condición de integrabilidad. Lo que viene a decir es que cuando coges una carta muy pequeña, bueno, en realidad esto es equivalente a esto. Lo que puedes hacer es encontrar una primitiva, es básicamente lo siguiente, que es omega, se va a escribir como es una forma en cada tangente, una serie de matrices, omega y j, dependen de x, x1, x2. Digamos, cuando estás en el origen, quiere decir esta expresión es que has elegido una base en el origen, que la base típica que eliges es las parciales, parcial de x1, parcial de x2, parcial de xn, que obviamente son vectores tangentes, como es una base del tangente. En esa base del tangente, te pones la matriz y os queda esto, ¿vale? La observación clave es que básicamente se puede probar que existe una lambda, una forma lineal, una unoforma lineal, una forma es lo que es, un covector, el dual de un vector, lambda ahí, que depende del punto, x1, x2n, por parcial
diferencial de X. Esto lo que quiere decir es que, básicamente, si tenéis un vector tangente, que es básicamente una cosa de la forma VI parcial de XY, ¿de acuerdo? Pues como es un covector, esto lo que hace lo siguiente. Lambda aplicado a V, esto sube, es claramente lambda I por VI. Diría que todo una forma como un vector. Si las coordenadas de una forma, se comen las coordenadas del vector y queda un número. ¿Vale? Lo que digo es esto es así. Existe una lambda tal que su diferencial antisimétrica es una cosa curiosa, es básicamente coger lambda I, dividir con respecto a XJ, coger lambda J, dividir con respecto a XY, realmente te queda igual a omega J. Como funciones, tu nivel de funciones. Es una condición de integrabilidad muy bestia. Estoy diciendo que las dos formas no es una dos formas muy rara. Es un tipo muy especial de dos formas. Una dos formas, en lo que explicaba ayer, en el lenguaje de Gromov, básicamente lo que estoy diciendo, es que la dimensión funcional del espacio no es como cabría esperar la dimensión funcional del espacio de matrices antisimétricas, que es básicamente un poco n por n-1 partido 2. Las matrices antisimétricas tienen esta dimensión, por lo cual, para controlar todas las coordenadas hace falta controlar n por n-1 partido 2 funciones locales, ¿entiendes? Es lo que habría que controlar. Pero sin embargo, con esta condición, lo que estoy diciendo es que no hace falta controlar con las coordenadas, porque las lambdas determinan totalmente la omega, y las lambdas son solo n. Claramente n es mucho menor, es un número mucho menor que n por n-1 partido 2. Es una geometría mucho más rígida. Lo bonito es que a pesar de ser rígida es flexible. El juego entre flexibilidad y no flexibilidad es lo que determina todo. ¿Vale? Esta es la definición curiosa que he dado de forma simplética. Siguiente para los que no saben lo que es una diferencial exterior. Es la forma buena. La forma buena de entenderlas es entender que localmente se puede integrar, se puede encontrar una forma lineal que cuando coges su derivada antisimétrica, de la derivada, de la parte disimétrica de las derivadas cruzadas, básicamente, pues se hace. Bien, entonces. Teorema clave. Teorema, truco. Como T de truco. Pues el teorema o truco, si no lo miráis. Truco de Mosa. Si lo para primero, esto siempre me lío. Pero está escrito en el libro en todo caso. Y eso aparece perfectamente señalizado para poner truco de Mosa, lo anuncia en todas las páginas, lo prueba, todo tipo de detalles y le dan los detalles, pero darle las dos ciertas. Voy a asumir que tengo una familia de formas simpléticas en una variedad compacta. Y voy a asumir que básicamente hay una propiedad que esto localmente es verdad, pero probablemente es una instrucción, ¿vale? Que tiene que ver con una cosa que se llama homogénea de rank. Voy a explicar, es una instrucción normal. Es que si esa instrucción de lo que tienes es que esto es básicamente lo que ocurre es que diferencial negate con respecto a t, básicamente, estoy diciendo la derivada, ¿sabéis? La derivada con respecto al tiempo. Es el tiempo. Es esto. Y esto verifica esto, verifica que es la diferencial, verifica que tiene primitivas, ¿entiendes? Es distinto. Esta diferencial es diferencial con respecto al tiempo, igual no hace nada en el espacio de formas, ¿sabes? Básicamente lo que estoy diciendo es que es un camino, en el espacio de formas, lo que estoy asumiendo es que localmente la diferencia entre dos formas cualesquiera a nivel infinitesimal está abajo de esto. Con lo cual esta fórmula, que es local, es primeramente local, pues globaliza. Lo que estoy asumiendo es que esto es global. Que realmente la primitiva es global. O no la primitiva, sino la diferencia entre dos formas que quizá no tengan primitiva global, de hecho no las tienen en general, se puede probar que no la tienen en general, la diferencia entre dos formas dadas está por una forma. Vale, bueno, seguimos. Ahora el paso clave es, probar que si esto es verdad, existe una cosa que se llama estabilidad. ¿Qué es estabilidad en la estructura de geometría? Estabilidad en la estructura de geometría. Importante. Es muy típico de la geometría simple y la geometría de contacto. No ocurre que se en otra área. Pues voy a ir un poco. En esta familia megate se puede encontrar una familia de isomorfismos. Tal que cuando haces pullback, obvio, si te coges la diferencial y aplicar la diferencial y ver en la imagen calcular y ver que queda otra cosa,
Pues intenta probar que queda siempre lo mismo. Siguiente. Lo que estoy diciendo es que omega 0, que omega t para todo t, es omega 0 disfrazada de la carta. Es la misma, pero con coordenadas distintas. Lo que estoy diciendo de esta fórmula es que si esto es verdad, no hay deformaciones locales. Intentas hacer una deformación local, intentas deformar tu estructura sintética de modo local, y lo que ocurre es que hay un cambio de coordenadas que te lo vuelve a dejar como está, o bueno, no has hecho nada, ¿se entiende? Tú tienes un campo y verificas la propiedad de cuando lo deformáis un poco, hay un cambio de coordenadas que lo vuelve a dejar igual al campo original, no has hecho nada. Esto es lo mismo. Si no tenemos la estabilidad, porque básicamente dice que es estable, que no hay deformaciones locales en estructuras sintéticas. Módulo esta condición, que es una condición tridimensional. No probar que voy a probar una condición muy tonta. La prueba es muy tonta. La prueba es intentarlo y ver qué pasa. ¿Cómo intenta uno? Básicamente, coge. Mírate. Intenta probar. Fíjate. A ver, si no te doy un poco de diferencia. Por eso dices un poco de diferencia. Si os sabéis, pues no puedo estudiar la prueba más, lo siento. En un momento que lo que tienes que probar es esto. Cite. Mira. T igual a omega. Derivamos. Decide T. T. Omega T. Siguiente, derivada omega 0 es 0. Lo entiendo, lo entiendo. Y lo que se me es que esta fórmula, la diferencial con respecto al tiempo de 7 omega t, esto es lo que se llama derivada de Lie. Asociada al campo de Tonnes cuyo flujo es phi de t. Phi de t está generada, como decíamos ayer, en general no está generada por un campo de Tonnes. Un flujo, bueno, ahora ya no está generada por un campo de Tonnes. Pero os decía que lo que sí es cierto es que si coges un campo de Tonnes dependiente del tiempo, para cada tiempo un campo de Tonnes, entonces sí funciona. Tenéis eso, como tenéis derivada de Lie de xt, omega t, igual a 0. Cuando tenéis esta fórmula, básicamente, la derivada de Lie es una fórmula que se llama la fórmula mágica de Cartan, que dice que esto es igual a la diferencial de IXT de omega t. Yo lo que decís, esto sí, XT, esto es diferencial exterior. Y como simplética, esto es 0. Y la contracción es evidente, coger la 28 forma y meterle un vector por lo que pasa en la 27 forma. Meter una 2 formas, 3 formas, 4 formas, tiene 3, 2, 3, 4 slots. Pues uno de los slots lo ordenáis y lo que queréis. Voy a haceros. Por otro lado tenéis esto. Por otro lado tenéis diferencial de IXT omega, lo que sea. IXT omega, mediante lo que sea. Pero ahora tenéis que diferencial de IXT omega igual a 0. Y esto es lo de siempre. Cuando diferencial igual a 0 significa que esto localmente tiene un tipo que lo representa. Pero esto ahora es una norforma. Que lo representa una norforma es representada por algo cuando viene una función. Entonces digamos que IXT omega es una función, ¿vale? Hay un término que he saltado. Un término que me falta. Aquí cuando vas a llevar el ítem más diferencial de este término. Lo digo es una fórmula clásica. Es una diferencial de la tesis. Esto por la derivada. No asumo que varíe. Fijo omega y varío t me queda este término. Y luego cuando fijo el flujo y no varío el tiempo, me quedan dos términos. Este es la derivada de Lie más básicamente la derivada temporal. Es una fórmula clásica. Por lo cual, hay un término que me he olvidado que es esta derivada temporal, que es un estimado, que es lambda t. Lo llevo, lo arrastro y me queda al final esto. Siento porque la he liado un poco, pero y XT omega igual a t lambda t. De hecho, no hace falta hacer lo que estaba haciendo. Que esta expresión, en un menos, creo, te da un poco igual. Porque esto, la pregunta es de solución. La pregunta es si no existe, que resuelva esto. Y esto parece muy abstruso, pero vamos a ver esa noticia. Tengo una matriz omega que es invertible. Tengo XT que es un vector. Punto a punto es esto, ¿de acuerdo? Esto es una matriz, es una ecuación paramétrica. En cada punto de la variedad tenéis el tangente en el punto y el tangente en el punto tenéis la forma simplecia. Es una matriz invertible y XT, que es un vector. Que es un vector que tenéis que buscar, el vector objetivo. Lo que verificáis es que es igual a una forma. Esto cuando es cierto. Esta forma puede ser la que sea.
una forma lineal. Pues obviamente siempre es cierto. Por teorema de Roche y Frobenius, esto tiene una solución y es única. Vamos a probar que hay un campo que cuando lo integras me va siguiendo infinitesimalmente mi forma, con lo cual acabamos. Bueno, esto mejor puede que tenéis 2 minutos más extra. Simplemente decir lo siguiente para acabar. Dejar para mañana, en caso de contacto, que lo contaré mucho más rápido, pero en 10 o 15 minutos tenerlo contado y ya está. Básicamente, la observación clave, y con esto termino ya, es cuál es el grupo social. Esto es lo divertido. El grupo social es muy espectacular. Verifica muchas propiedades curiosas. Vamos a empezar. Vamos a decir 2 de ellas y acabamos. El grupo asociado es el grupo de isomorfismos que preservan la forma simplética. Se llama el grupo de simetomorfismos. En omega. A todo esto. Hay definición obvia de su variedad isótropa, su variedad coisótropa, su variedad lagrangiana, su variedad simplética. Son las 4 definiciones que hago para el caso lineal que las restringes a cada tangente, el tangente global. Cuando tienes una subvariedad, el tangente de la subvariedad se mete en el tangente global. Por lo cual, si pides las condiciones esas punto a punto, tenéis las definiciones obvias. No las hago porque son obvias, ¿vale? Dicho esto, ¿qué le pasa al grupo de simetomorfismos? Pues básicamente lo que le pasa es lo siguiente. O sea, vamos a calcularlo. Conjunto de φ. Omega z omega. Esta es la definición. Pero ahora voy a hacer la fórmula esta de antes. Voy a asumir que lo hago a nivel infinitesimal, que tengo una familia omega t. Y t. Una familia phi t que verifique esta propiedad. ¿Vale? Tomo la derivada del i, diferencia respecto al tiempo, y me queda básicamente que si el flujo de x de phi de t está generado por un campo x de t, que es lo que pasa en general, la ecuación que me sale es esta. De hecho, voy a asumir que es independiente del tiempo. ¿Vale? No, en general ya sabemos que no es independiente del tiempo, pero voy a hacer ese caso primero. Pues ya, derivada del i de x de omega igual a 0. Porque la derivada de omega con respecto al tiempo es 0. No depende del tiempo. Esto sí que depende del tiempo. Porque phi de t depende del tiempo. Lo que digo es, lo que estoy diciendo es que básicamente un flujo preserva la forma simplética si solo si el campo que genera el flujo preserva la forma simplética infinitesimal. Esta frase está diciendo eso. Lo mismo, probar que el flujo preserva la forma simplética es que omega empujada por el flujo me da la misma forma simplética, coger y derivar con respecto al flujo, empujar infinitesimalmente la forma simplética y ver la diferencia entre la inicial y la final es 0. Lo que hace esta forma. Bueno, tenemos esto. De aquí sacamos, ya con la fórmula esta que he dicho antes, la fórmula mágica de Cartan, dx más ix de, me queda dx de omega igual a 0, lo cual me queda d de ix de omega igual a 0. Por lo cual esto quiere decir que localmente ix de omega admite un factor integrante, admite una primitiva. Es decir, que esto es una lambda localmente. Teoría puestos, lo que se puede probar, y esto también es obvio, es que cuando tenéis una... Bueno, no, sí, eso es obvio, lo digo ya está, acabo con eso. Básicamente, puedes asumir que es globalmente cierto, esto es pedir más. ¿No? Y pedir que globalmente es cierto es pedir y x omega, que es una dos forma, ¿entendéis? Porque es una dos forma en la que en uno de los dos slots, básicamente, cuando tenéis una dos forma, es una cosa que le metéis 2 vectores y salen un número. Pues si uno de los 2 vectores lo cubrís con x, el otro queda solo un slot libre, bueno, pasa a una forma lineal, un covector. Este bicho, lo que estáis pidiendo es básicamente lo que podéis pensar es un ejemplo típico de covectores, básicamente la diferenciación de una función. Ustedes la diferenciación de una función, le metéis el vector en un punto y básicamente la diferencial de f a lo largo de esa dirección, la derivada parcial de f a lo largo de esa dirección, ¿entendéis lo que digo? Tenéis df. ¿Cómo le metéis un vector? Es esto. Esto claramente es un covector. Esto no lo forma. Es un bicho que le metes un vector, se lo come y saca un número. Por lo cual, esto es un covector. Pues lo que digo es que esto es un covector muy específico. Este bicho. Es la diferenciación de una cierta función, que se llama función hamiltoniana. Y cuando esto es así, que es un caso un poco más general que este, un caso un poco más particular que este, porque este lo que dice es que localmente existe, que las funciones pueden no pegar, lo que puede ocurrir es que tengas funciones locales que no peguen bien globalmente. En cada carta tienes funciones, pero pueden no pegar, pueden tener mononomía, hacer una cosa rara. Pues si lo pides globalmente es lo que se dice un dimorfismo hamiltoniano. Dimorfismo hamiltoniano. Un simetomorfismo, si queréis, hamiltoniano. Hamiltoniano. La cosa clave es que
es básicamente se compara en su grupo. Esto requiere una prueba, no la doy, pero es más una prueba. En todo caso, tiene coíndice de dimensión finita. Es decir, son dos grupos de dimensión infinita, pero su diferencia es finito dimensional. Es un dato muy pequeño. Luego, a efectos prácticos casi lo mismo. De hecho, en muchas variedades lo ves. Hay una condición cohomológica, que los que sepáis cohomología de RAN, la podéis calcular, a ver si os ocurre, mañana me lo decís, ejercicio. Es la condición cohomológica para que SIM sea igual a Ham. Una condición con la que sale. Entonces ya acabo diciendo sin más que el objetivo de la charla de mañana es... Bueno, no sé dónde voy a llegar. Veremos. Ahora resumirlo porque lo aprendo a decir mañana. Básicamente el objetivo de la charla de mañana es entender este tipo de ecuación. X omega igual a diferencial de H. Lo que se llama ecuación hamiltoniana. Y esto que parezca una flipada, precisamente la ecuación de Newton, precisamente la mecánica clásica. Toda la mecánica de esto está codificada en esta ecuación. Precisamente si cogéis omega, forma 0, i, menos i 0, cogéis de h, como básicamente p y q, o sea, es un espacio de dimensión par, lo cual a las primeras coordenadas llegáis p, la segunda es q. Cogéis parcial de p, parcial de h con respecto a p, parcial de h con respecto a q, y despejáis, os quedan las ecuaciones de Hamilton. Sabéis esto de mecánica no suena. Lo que dicen es aquí falta medio una columna, sí. Esto es Q, ya, P. Diciendo lo siguiente es que escribo aquí acá, perdón. XP es igual y al de H con respecto a XQ. XP a P de parcial de H. Parcial de H con respecto a XQ. S y Q son las coordenadas locales. El campo X es la proyección del campo en las P's. XQ y XP es la proyección del campo en las P's. Básicamente esta es la ecuación de Hamilton clásica, es la ecuación que puso Hamilton en su 19 y que era capaz de reducir, poner siempre la ecuación de Newton disfrazada de Lagartana de esta manera. La ecuación de Newton es una ecuación con dos derivadas. Aquí tiene una sola derivada, lo que pasa es que hace el truco de que asumes que la Q, que la P es como la derivada de la Q. Entonces metes en una sola ecuación. Subes la dimensión del espacio, metes P y Q juntas, metes las derivadas y las posiciones, las posiciones juntas, y luego consigues esta ecuación que es de primer orden. Y esta es la ecuación que vamos a estudiar. Vamos a intentar probar que esta ecuación en ciertos casos tiene órdenes periódicas. Siempre. Siempre que la variedad sea compacta. Mañana explicaré más porque falta un dato, pero no lo tenemos tiempo para mucho, que es un momento para. Gracias.